Good evening and welcome to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestra transmisión semanal por Zoom y por Facebook. We are here every Monday night at 7 p.m. Eastern Time, that's in the U.S. Y estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto, hora de la costa este en los Estados Unidos. And if you're not able to make one of our meetings, all of our messages are recorded. Y si usted no puede unirse a nuestros servicios, nuestros mensajes están grabados. And information is on the screen here. The website is sermononline.org. Y la información está en pantalla, a mano izquierda pueden ver nuestro sitio en la red, el cual es Sermón Online. There are books and studies and other things you can download there. All of these messages you can either listen to or download for free. Y ahí puede ver mensajes ya grabados, todos los mensajes están disponibles para ser escuchados en el sitio, en la red, o usted puede también descargarlos. And if you want to contact us for any reason, the email is here at the bottom of the screen, choose2roads@gmail.com. Y si quiere contactarnos, puede enviarnos un mensaje de correo, el cual ven en pantalla a mano derecha abajo, el cual es en inglés, escoger dos caminos, choose2roads@gmail.com. Give me just a minute while I'm, there we go. Hitting all the buttons here. Y aquí oprimiendo todos los botones. I want to get right into the word tonight and continuing something that I began last week and will carry over just into this week. Y pasando de inmediato a la palabra, quiero continuar con algo que dejamos pendiente la semana pasada, lo cual vamos a continuar esta semana. The title of this two-part series is Dare to be Different. Y el título de esta serie de dos partes es Atrévase a ser diferente. Last week, we looked at a character from the Old Testament who was very, very different from everybody around him. Y la semana pasada vimos un personaje del Antiguo Testamento, el cual era muy diferente a los demás. He was so different that God said he was different. Él era tan diferente que Dios mismo dijo que él era diferente. He was one of the 12 spies that went into the promised land. Él fue uno de los espías que fueron a la tierra prometida. His name was Caleb. Su nombre era Caleb. He and Joshua were the only two spies that came back with a positive, faith-filled report. Él y Josué fueron los únicos espías de los 12, los cuales regresaron con un informe positivo. The other 10 spies came back and they had to admit it's a good land, it's flowing with milk and honey, but there are giants there and we can't possibly possess it. It's impossible. Y el resto de los espías, los otros 10, regresaron diciendo la tierra es ciertamente buena, fluye leche y miel, pero allí hay gigantes y no hay manera alguna que nosotros podamos tomar esa tierra. They discouraged the whole congregation of Israel. Ellos desanimaron la congregación completa de Israel. God was so angry, he killed those 10 spies with a plague. Estaba Dios tan airado con ellos que él acabó con una plaga a esos 10 espías. And then he swore that not one single mature man in the whole congregation would ever make it into the promised land. They would all die in the desert. Y al punto que Dios mismo juró diciendo que ningún hombre de esa congregación, de los hombres maduros, ninguno iba a entrar a la tierra prometida, sino que habrían de morir en el desierto. Except for 2 men. Excepto por 2 hombres. Those are not very good odds. 2 men out of 600,000 men. No son muy buenas probabilidades. 2 de miles de hombres. One was Joshua, you know him well. Uno es Josué, el cual ustedes conocen bien. But the other one was the one we studied, Caleb. Pero el otro fue el que estudiamos, Caleb. Because God had this to say about Caleb. Porque esto fue lo que Dios tuvo que decir respecto a Caleb. He has a different spirit. Él tiene un espíritu diferente. And he wholly follows me.
y él de corazón me sigue. That really grabbed my attention some months ago. Esto de verdad captó mi atención hace unos meses atrás. A different spirit. Un espíritu diferente. And we saw last week that he had a spirit of faith. Y vimos la semana pasada que tenía un espíritu de fe. There wasn't anything special about Caleb and Joshua. No había nada así extraordinario, especial sobre Josué y Caleb. They were simple people like you and me. Eran gente simple, sencilla, como ustedes y yo. What made them different is they heard God's word and they believed it. Lo que los hizo diferentes es que ellos escucharon la palabra de Dios y ellos la creyeron. God had spoken many things already about this promised land. Ya Dios había dicho en numerosas ocasiones cosas referentes a la tierra prometida. And they just believed what God said. Y ellos simplemente creyeron lo que Dios dijo. And they stood on that. Y ellos se pararon sobre eso. And that's what made them different from everybody else. Y eso los hizo diferentes al resto de los demás. And it was that spirit of faith that took them all the way in 40 years later into the promised land. Y fue ese mismo espíritu de fe el cual 40 años más tarde hizo que entrasen en la tierra prometida. If you missed that message, I would strongly encourage you to go to the website and listen to it. Si usted se perdió ese mensaje, yo de verdad le exhorto a que usted vaya a nuestro sitio, a nuestra página y lo escuche. There's nothing complicated about it. No hay nada complicado al respecto. I think it's very simple. Creo que es muy sencillo. It just shows us how simple it is to inherit everything that God has promised us. All we have to do is believe in and then obey whatever he tells us to do. Nos enseña lo simple que es creer las promesas de Dios y al creerlas poder recibirlas. Yeah. Now tonight we're going into part 2 of Dare to be Different. Ahora, esta noche vamos a pasar a la segunda parte de Atrévase a ser diferente. We move forward quite a ways in history. Y nos movimos a través de la historia bastante en el futuro. To the time when Israel was judged by God. Al tiempo en el cual Israel fue juzgado por Dios. Jerusalem and Judah were invaded by Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Y Jerusalén y Judea fueron invadidos por Nabucodonosor, rey de Babilonia. He destroyed the temple. He destroyed all the walls of Jerusalem and just wrecked everything. Y destruyó el templo, destruyó los muros de Jerusalén, acabó con todo. Most of the inhabitants of Judea and Jerusalem, they were killed by the invading Babylonian army. La mayoría de los habitantes de Jerusalén fueron muertos por el ejército de Babilonia. But there was a small group that was exiled, taken captive to Babylon. Pero había un grupo pequeño el cual fue exiliado y deportado a Babilonia. And we're going to look at 4 of those young men who were transported as captives from Jerusalem to Babylon. Y vamos a ver estos 4 jóvenes que fueron transportados desde Jerusalén hasta Babilonia. The title of our message tonight is Dare to be Different, Daniel and His Friends. El título de nuestro mensaje esta noche es Atrévase a ser diferente, Daniel y sus amigos. Now, we saw last week that if we're going to be different, Vimos la semana pasada que si nosotros vamos a ser diferentes, we need a miracle in our life. necesitamos un milagro en nuestras vidas. It's called being born from above. Se llama ser nacidos de arriba. We call it being saved, but it's a miracle where we are completely transformed. Y le llamamos el ser salvos, pero es un milagro en el cual somos completamente transformados. Paul says in 2 Corinthians that we become a new creation in Christ. Pablo dice en 2 de Corintios que pasamos a ser una nueva creación en Cristo. All of the old things have passed away and all things have become new. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. God gives us a new heart, a new mind, a new spirit, a completely new life. Dios nos da un corazón nuevo, mente nueva, espíritu nuevo, una vida completamente nueva. And let me say something very clearly tonight. Y déjeme decir algo muy claro esta noche.
when you receive that new life from heaven, Cuando usted recibe esa nueva vida del cielo, you have to be different. usted tiene que ser diferente. You are not going to be the same. You will be different. Usted no va a ser el mismo, usted será diferente. Now, I want to look at a scripture that we looked at last week, but I think it's very appropriate before we dive into our story of Daniel in Babylon. Quisiera ver una escritura que vimos la semana pasada, pero entiendo que es muy importante antes de pasar a ver a Daniel en Babilonia. Let's go to John chapter 17. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. This is where Jesus is praying to his Father just before he went to the cross. Aquí es donde Jesús está orándole al Padre antes de ir a la cruz. And he repeats several times here Y él repite varias veces aquí that those who believe in him are not of this world, que aquellos que creen en él no son del mundo, because Jesus is not of this world. porque Jesús no es de este mundo. They are in the world. Están en el mundo, He has sent them into the world, él los ha enviado al mundo, but they are not of the world. pero no son del mundo. I want to make sure we get that clearly as a foundation tonight. In the world, but not of the world. Quiero asegurarme que esto sea fundamental esta noche. En el mundo, pero no somos del mundo. Let's read John 17, verses 14 to 19. Vayamos a Juan 17, de los versos 14 al 19, donde dice: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Speaking about the ones who believe in him, Hablando sobre aquellos que creen en él, Jesus said very clearly, they are not of the world any more than I am of the world. Jesús dice muy claramente que ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. And because of that, the world hates them just like it hates me. Y por causa de esto, el mundo los aborreció, tal como me han aborrecido a mí. Let me tell you something. If the world loves you, Déjeme decirle algo, si el mundo le ama a I usted, would be concerned yo estaría preocupado, because we're not supposed to be of the world. porque nosotros no estamos supuestos a ser del mundo. If we're of the world, then of course the world's going to love us and we're going to love the world. Y si fuésemos del mundo, claro que el mundo nos va a amar y nosotros amaríamos el mundo. But Jesus is clear. He says, I'm not praying to take them out of the world. Pero Jesús habla muy claro diciendo, yo no estoy orando para que los saques del mundo. I have them here in the world for a purpose. Yo los tengo aquí en el mundo por un propósito. But the world is not in them. Pero el mundo no está en ellos. They're in the world, but not of the world. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. They're separated, they're sanctified, they're set apart from the world. Son separados, apartados, santificados del mundo. Now, we come to our story tonight of Daniel and his three friends. Así que llegamos a la historia de esta noche de Daniel y sus tres amigos. They are in Babylon. Están en Babilonia. They have been taken captive by Nebuchadnezzar after he invaded Jerusalem. Han sido llevados cautivos por Nabucodonosor según él invadió a Jerusalén. And they are now in Babylon, but I want you to see tonight, they are not of Babylon. Y ellos se encuentran ahora en Babilonia, pero yo quiero que usted vea esta noche que ellos no son de Babilonia. Even though they were now physically transported into Babylon and all of its culture, Aun cuando ellos fueron físicamente transportados a Babilonia y a toda esa cultura, the spirit of Babylon could not get inside them. el espíritu de Babilonia no pudo entrar en ellos. It's a very inspiring story, especially for young people. Es una historia muy inspiradora, en especial para jóvenes. Let's read Daniel chapter 1, verses 1 to 7. Leamos Daniel capítulo 1, versos del 1 al 7.
En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer e instruidos en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y el rey les señaló una porción para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y estaban entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres. A Daniel llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Now, So 9. let me So- say just a few things about Babylon. Déjeme decir algunas cosas sobre Babilonia. You know, we often speak here on Monday nights about the spiritual heavenly Jerusalem. Y aquí a menudo los lunes en la noche hablamos de la Jerusalén celestial, la Jerusalén espiritual. It's the bride of Christ. Es la novia de Cristo. You can read about it in Revelation 21 and 22. It's a glorious place that God is preparing for all eternity. Usted puede leer sobre esto en Apocalipsis 21-22. Es un lugar glorioso que Dios ha preparado para la eternidad. We often talk about the true temple that God is building. Those are not the temples of this world made out of bricks and mortar and wood and stone. Y a menudo hablamos del templo que Dios está preparando, no como los templos de este mundo que son hechos de madera, de piedra, de mármol. God is building one holy temple through the Holy Spirit. Dios está construyendo, edificando un templo santo a través del Espíritu Santo. It's built on Christ, the chief cornerstone, and the apostles and prophets. Está construido por... Repeat it one more time, brother. I'm sorry. It's built on Christ, the chief cornerstone, Está construido sobre Cristo, la piedra angular, together with the apostles and prophets. junto a los profetas y los apóstoles. It's a spiritual temple. Es un templo espiritual. So there's a spiritual temple, there's a spiritual Jerusalem. Así que hay un templo espiritual y hay una Jerusalén espiritual. And we're going to see tonight there is a spiritual Babylon. Y vamos a ver esta noche que hay una Babilonia espiritual. And several chapters in the last book of the Bible, the book of Revelation, talk about this spirit of Babylon that will be prevalent in the last days. Y varios capítulos en Apocalipsis habla sobre este espíritu de la Babilonia que va a estar presente en los últimos días. Notice what King Nebuchadnezzar did. Noten lo que el rey Nabucodonosor hizo. He invaded Jerusalem. Él invadió Jerusalén, He destroyed the city of God and he destroyed the temple in Jerusalem. él destruyó la ciudad de Dios y el templo en Jerusalén. He killed many of God's people there and he took the rest into captivity. Mató mucho del pueblo de Dios allí y tomó el resto en cautividad. Please keep that in mind. Por favor, mantenga eso en mente. Babylon is the enemy of Jerusalem. Babilonia es la enemiga de Jerusalén. It's the enemy of God's temple. Es la enemiga del templo de Dios. It's the enemy of God's people. Es la enemiga del pueblo de Dios. And the spirit is still very much alive in the world today. Y ese espíritu está muy vivo en el mundo hoy And it's still doing the same thing. y continúa haciendo lo mismo. It's fighting against the bride of Christ, against the temple of God, and against God's people. Lucha contra la novia de Cristo, contra el templo de Dios y contra el pueblo de Dios. Now, in the scriptures we just read from Daniel chapter 1, Y en la escritura que acabamos de leer, el capítulo 1 de Daniel, we see in verse 3 that the king ordered that some of the Israelites be brought in. y vimos como el rey ordenó que algunos de los israelitas fuesen traídos. I want you to pay close attention
to who these people were. Quiero que preste atención a quiénes eran estas personas. Read verse 4 again. Leamos el verso 4 nuevamente. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer e instruidos en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. You know, for many years, I have taught young people. Por muchos años yo le he enseñado a gente joven. I'm still teaching now. I teach in a Christian high school. Yo continúo enseñando hoy, doy clases en una escuela cristiana. When I read these verses about a week ago, I almost shot through the roof. Cuando yo leí estos versos unas semanas atrás, por poco salgo por el techo. When I saw the words young men, Cuando vi las palabras muchachos o gente joven, notice who Nebuchadnezzar wanted. noten qué grupo quería Nabucodonosor. He wanted the young people. Él quería a la gente joven, He wanted smart people. quería gente inteligente, He wanted to indoctrinate them in all of the ways of Babylon. quería indoctrinarlos en todos los caminos de Babilonia. He chose the finest and the best of all the young people. Él escogió lo mejor de la gente joven. Let me tell you something. That's exactly what the devil's strategy is. Déjenme decirles algo, esa es exactamente la estrategia del diablo. Just look at the statistics of what happens to young Christian men and women when they go off to college. Solo miren las estadísticas de lo que le acontece a los hombres y mujeres de Dios cuando van a la universidad. By the time the university is done with them, most of them have turned completely away from God and they become atheists. Cuando la universidad termina con ellos, la inmensa mayoría se han apartado de Dios y muchos son hasta ateos. Bible says we should not be ignorant of Satan's strategies and devices. La Biblia nos dice que no debemos ignorar las acechanzas del enemigo. This is very clear. Esto es muy claro. This is what the devil's game plan is. Este es el plan maestro del enemigo. It's to get a hold of young people and then indoctrinate them with atheism and anything that is against God. Es echarle lazo a la gente joven e indoctrinarlos con ateísmo y todo aquello que vaya contra Dios. He wanted those that were without defect, Quería a todos aquellos que no tenían defecto, good looking, bien parecidos, they had an aptitude for learning, y que tuvieran aptitud para aprender they were quick to understand. y eran prestos para entender. And look at the end of verse 4. He was going to teach them the language and literature of the Babylonians. Y noten la parte final del verso 4, él les iba a enseñar las letras y la lengua y las maneras de los caldeos, Babilonia. So these young men have a real challenge. Así que estos jóvenes tenían un gran reto. They're in Babylon. Ellos están en Babilonia. They're captives. Son cautivos. They've been taken captive. Han sido tomados cautivos. They don't have any freedom. No tienen libertad alguna. And now the king wants to indoctrinate them to prepare them for his service. Y ahora el rey quiere indoctrinarlos para prepararlos para servicio a él. How in the world are they going to be able to live in Babylon ¿Cómo será posible para ellos vivir en Babilonia without Babylon getting inside them, sin que Babilonia entre a ellos? without their mind and their worldview and their beliefs transformed by the Babylonian culture? Sin que sus mentes, sus formas de pensar fuesen transformadas por la cultura babilónica. Verse 5 says, the king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table.
Dice el verso 5 que se le señaló una porción de la comida y el vino del rey. And this was kind of like going to college. This was going to be training for 3 years. Esto era como ir a la universidad. Esto iba a ser adiestramiento por 3 años. And after that, they were to enter the king's service. Y después de esto, ellos habrían de ingresar al servicio del rey. Now, read verses 6 and 7 again. These are powerful verses. Leamos los versos 6 y 7 nuevamente, los cuales son poderosos. Y estaban entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres. A Daniel llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-Nego. So we have Daniel and 3 friends. Así que tenemos a Daniel y 3 amigos. You probably don't even know them by their real names. Probablemente usted no los conozca por sus nombres reales. They're Hananiah, Mishael, and Azariah. Son Ananías, Misael y Azarías. Notice the first thing that Babylon does to them Noten lo primero que Babilonia les hace, is change their names. cambiar sus nombres. You know, this is always very significant in scripture when somebody's name is changed. Es muy significativo esto en la escritura cuando el nombre de alguien es cambiado. God changed Jacob's name to Israel. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. There are many other examples where a name was changed, signifying a change in that person. Hay otros ejemplos en los cuales el nombre de alguien era cambiado, así dándole significado a la transformación de esa persona. These 4 young men, Estos 4 jóvenes, they all had godly names. todos tienen nombres de Dios. Notice Daniel, Noten Daniel, it ends with EL. termina con las letras EL. Mishael ends with EL. Misael termina con EL. Comes from the name of God, El, Viene del nombre de Dios en hebreo, El, or short for Elohim. y abreviado de Elohim. They had God in their very names. Tienen a Dios en sus propios nombres. And then Hananiah and Azariah Entonces Ananías y Azarías sounds like a lot of other names we read in the Bible. Jeremiah, suena como otros nombres que leemos en la Biblia, Jeremías. that ending IAH, Hananiah, Y el final del nombre IAS, is again short for another one of God's names, Yah or Yahweh. es de nuevo la abreviación de otro nombre de Dios, el cual es Yah o Yahvé. So whenever they heard their names, they were reminded of God's name. Y cada vez que ellos escuchaban sus nombres, se acordaban del nombre de Dios. Daniel means God is my judge. Daniel significa Dios es mi juez. Hananiah means the Lord shows grace. Ananías significa el Señor escogió la gracia. Every time he heard his name, he thought about God is a God of grace. Cada vez que él escuchaba su nombre, él pensaba, Dios es un Dios de gracia. Mishael means who is what God is. Misael significa quién es lo que Dios es. Whenever he heard his name, he thought, there's no one like God. Y cada vez que él escuchaba su nombre, él pensaba, no hay nadie como Dios. God is above all other gods. He's above everything else. There's no one like him. Dios está sobre todos los dioses, no hay nada semejante a él. Azariah means the Lord helps. Azarías significa el Señor ayuda. So here are these 4 godly young men with godly names. Así que aquí están estos 4 hombres de Dios con nombres de Dios. And what does Babylon want to do? ¿Y qué quiere hacer Babilonia? Change their names. Cambiar sus nombres. This is very, very significant, folks. You need to pay close attention to this. Esto es muy significativo, usted tiene que prestar atención a esto. Daniel, remember, means God is my judge.
Daniel, recuerden que significa Dios es mi juez. His name was changed to Belteshazzar, Su nombre fue cambiado a Belsasar. one of the main idols, false gods in Babylon was Bel, B-E-L. Uno de los ídolos, dioses falsos en Babilonia era Bel, B-E-L. It's another name for Marduk, false god of Babylon. Es otro nombre para Marduk, es un Yeah. dios falso en Babilonia. So now Daniel's new name means Bel or Marduk protects my life. Ahora el nombre de Daniel significa que Bel o Marduk protege mi vida. Now, every time he hears his new name, Ahora cada vez que él escucha su nuevo nombre, Daniel is trying to be reprogrammed into worshiping this idol, Bel. Daniel están tratando de programar a Daniel a que adore a este ídolo. Hananiah, the Lord shows grace. Ananías, el Señor escoge la gracia. His name was changed to Shadrach. Su nombre fue cambiado a Sadrach. Another one of the false gods was Aku. Otro nombre de los dioses falsos era Aku. It's the Sumerian moon god, Es el dios sumerio de la luna. a false god, a false idol. Un dios falso, un ídolo. So now when he hears his new name, Shadrach, Ahora cuando él escucha su nuevo nombre, Sadrach, it means command of Aku, the Sumerian moon god. significa comandante de Aku, el dios sumerio de la luna. Mishael, Misael, his name, remember, means who is what God is. su nombre recuerden que significa quién es quien Dios es. His name is almost the same, just one little part gets changed. Su nombre es casi el mismo, solo una pequeña parte es cambiada. It goes from Mishael to Meshach. Va de Misael a Mesac. This is also named after this Aku, the moon god. Y esto también es nombrado haciendo referencia al dios de la luna, Aku. Now his name means who is what Aku is. Ahora su nombre significa quién es quien Aku es. And, you know, I guess the hope was, as he heard that name over and over, maybe he would start worshiping this Aku god. Y yo creo que el propósito aquí era que según él continuara escuchando su nombre, él terminara adorando a este Dios, Aku. Azariah Azarías means the Lord helps. significa el Señor ayuda. Every time he heard his name, he was reminded, God is going to help me. Cada vez que él escuchaba su nombre, él se acordaba de que Dios me va a ayudar. The Lord is my helper. Why should I fear man? El Señor es mi ayudador, ¿de quién temeré? They changed it to Abednego. Lo cambiaron a Abednego. Nego was another idol in Babylon. Nego era otro ídolo en Babilonia. Abednego means servant of Nego. Abednego significa siervo de Nego. I hope you can see what I'm seeing here. Yo espero que usted se esté viendo lo que yo estoy viendo aquí. Names speak of identity. Los nombres hablan de identidad. Babylon wanted to completely change the identities of these young men. Babilonia quería cambiar por completo las identidades de estos jóvenes. Babylon wanted to completely indoctrinate them and get Babylon into them. Babilonia quería adoctrinarlos, indoctrinarlos completamente y meterse en ellos. Make them forget all about Yahweh, Elohim, the God of the Israelites. Olvidarse por completo de Yahvé, Elohim, el Dios de los israelitas. Every one of these new names has the name of a false god, a Babylonian idol in it. Cada uno de estos nombres nuevos tenía el nombre de un dios falso, un ídolo de Babilonia.
This is exactly what the devil's trying to do with young people, especially in the world today. Eso es exactamente lo que el diablo está tratando de hacer, especialmente con los jóvenes en el mundo de hoy. It's to brainwash them, Es lavarles el cerebro, get them to forget and forsake God, hacer que se olviden y abandonen a Dios and adopt all the perverse identities and idols of this fallen world. y que adopten todas las identidades perversas y falsas de este mundo caído. Let me tell you something. The universities are doing a great job. Déjenme decirles algo, las universidades están haciendo un gran trabajo. I've seen some of the young people that have graduated from my Christian school. Yo he visto algunos de los jóvenes que se han graduado de la escuela cristiana donde yo doy clases. In just 6 months of being at one of these secular universities, Después de 6 meses de haber estado en una de estas universidades seculares, they've completely changed. ellos completamente cambian. They want nothing to do with God. No quieren tener nada que ver con Dios. They look like a totally different person, and their identity has changed. Lucen como otra persona completamente diferente y sus identidades han cambiado. Babylon means confusion. Babilonia significa confusión. It started way back in Genesis 11 at the Tower of Babel. Esto comenzó mucho atrás en Génesis 11 en la Torre de Babel. That's when God confused all the languages and everybody scattered in different directions. Aquí fue donde Dios confundió las lenguas y todo el mundo se esparció en direcciones diferentes. As I said earlier, the spirit of Babylon is very much alive in the world today. Como dije anteriormente, el espíritu de Babilonia está muy vivo en el mundo de hoy. It's using education, it's using social media, it's using entertainment, it's using politics, it's using finance, it's using everything in the world to pressure young people to forsake God. Está usando el sistema educativo, está usando la economía, la política, todas las cosas disponibles en el mundo para hacer que los jóvenes se olviden de Dios. I don't have to argue this point. No tengo que probar este punto. All you have to do is look at the world. Todo lo que usted tiene que hacer es mire el mundo. And what you see is confusion. Lo que usted ve, lo que usted observa es confusión. That's the spirit of Babylon. It brings confusion. Ese es el espíritu de Babilonia, trae confusión. Confusion is in every realm. It's at every level throughout the world now. Y la confusión se encuentra en todas las estratas en el mundo hoy. And this confusion is so great Y esta confusión es tal that people don't even know who they are. que la gente ya ni siquiera saben quiénes son. I'm not going to go into it again tonight. I've talked about this before. Yo no voy a entrar en esto esta noche, ya yo he hablado de esto anteriormente. The confusion has even come down to a person's gender that they were created with. La confusión ha llegado ahora hasta el punto de la identidad sexual de la persona con la cual nació. Yeah, the chromosomes have determined whether they're a male or a female. Los cromosomas determinan si son varón o hembra. But the confusion of Babylon Pero la confusión de Babilonia has come to such a point now that there are over 50 different gender identities that you can choose from. que ha llegado al punto donde hoy en día hay más de 50 opciones para identificación sexual que usted puede escoger. That, my friend, is total confusion. Esto, amigo mío, es confusión total. Now, Daniel and these 3 other young men, they're in Babylon. They're in this culture. Así que Daniel y estos otros 3 amigos de estos jóvenes están en Babilonia y en esa cultura. But I want you to see that they were determined not to allow Babylon to get inside them. Pero yo quiero que usted vea conmigo que ellos estaban determinados a no permitir que Babilonia entrara en ellos. They were tested time and again, and they refused to compromise or conform. Ellos fueron probados una y otra vez y ellos se rehusaron a acoplarse y a ser cambiados.
Now, remember, they were supposed to eat food and wine from the king's table. Ahora recuerden que ellos estaban requeridos a comer, ingerir alimentos y vino de la mesa del rey. Let's continue the story in Daniel 1 and read verses 8 to 15. Continuemos la historia en Daniel capítulo 1, esta vez del verso 8 al 15. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos que se le permitiese no contaminarse. Y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más demacrados que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: prueba, te ruego, con tus siervos por 10 días y que nos den legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y según lo que vieres, harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Now, as you know, the Israelites were given very, very strict dietary laws. Como usted sabe, a los israelitas se le dieron unas leyes dietéticas muy estrictas. There were clean foods and there were unclean foods. Habían comidas limpias y habían comidas inmundas. No doubt a lot of this royal food from the king's table came under the unclean foods list. Y no hay duda que mucha de la comida de la mesa del rey caía bajo la categoría de comida inmunda. Notice verse 8, it says, Daniel resolved not to defile himself. Y noten en el verso 8, disculpen, que Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. He had something inside of him that would not compromise. Él tenía algo dentro de sí, que él no iba a comprometerse. Now, he had to understand this might have possibly cost his life and the lives of these other 3 young men. Y él comprendía que esto pudiera implicar la vida de él, pudiera significar la vida de él y la vida de sus compañeros. Think about it. He's refusing to eat food from the king's table. Piense bien en esto. Él está rehusando comer alimentos de la mesa del rey. That could have made Nebuchadnezzar really mad. Eso podía enfurecer a Nabucodonosor. And even this official understood that. Y aún este oficial del rey entendió esto. And he responds to Daniel and says, look, I'm afraid of my lord the king. Y él le dijo a Daniel: mira, yo tengo temor de mi señor el rey. He will have my head because of you. Él me manda a decapitar por causa tuya. Well, if he took his head, he's surely going to take Daniel and the other three heads also. Bueno, si habría de quitarle la cabeza al siervo del rey, probablemente iba a hacer lo mismo con Daniel y sus amigos. What did Daniel do? ¿Qué hizo Daniel? He said, oh, well, we'll eat the pork and the shrimp and all the unclean foods. It really doesn't matter because we're here in Babylon anyway. Y bueno, pues está bien, vamos a ingerir el cerdo, los camarones. Realmente no importa porque estamos aquí en Babilonia. Nobody's going to notice. Nadie va a notar. Daniel was resolved. He would not change his mind. Daniel estaba resuelto, él no iba a cambiar de parecer. Then Daniel answers the guard whom the chief official had appointed over them. Y Daniel habla con el oficial que estaba como a cargo de ellos. He said, test us for 10 days. Que prueba con nosotros por 10 días. Give us nothing but vegetables and water. No nos dé otra cosa que no sean legumbres y agua. And at the end of 10 days, y al cabo de 10 días, we're going to look healthier than everybody else. vamos a lucir más saludables que todos los demás. And that's exactly what happened. Y eso es exactamente lo que sucedió. And
God had favor on Daniel and these three other young men because they stood firm in their convictions. Y tuvieron el favor de Dios, Daniel y sus amigos, porque ellos se pararon firmes en sus convicciones. They were in Babylon. Ellos estaban en Babilonia, They're immersed in the language. They're studying, Babylonian history and literature all day long. y estaban inmersos en su idioma y estudiando la letra y la lengua de los caldeos todo el día, But they never lost their identity. pero nunca perdieron su identidad. They knew who they were. Ellos sabían quiénes eran. We're not Babylonians, we're Israelites. Nosotros no somos caldeos, somos israelitas. And they stood by their convictions. Y ellos se pararon firme en su convicción. Looking out at the landscape today, Mire, mirando el panorama de hoy, it's very difficult to even distinguish any difference between the church and the world. es cada vez más difícil distinguir, ver la diferencia entre la iglesia y el mundo. There's a great love affair between the churches and the world. Hay una relación cada vez más estrecha entre la iglesia y el mundo. Now, I can already hear people saying, oh, this guy is a legalist. He's a Pharisee. He's going to try to lay down the law on us. Ya puedo oír gente diciendo, este hombre es un legalista, es un fariseo, él quiere traer la ley sobre nosotros. Well, you can call it whatever you want. Usted puede llamarle como usted quiera. I'm going to share a number of scriptures with you. Yo voy a compartir con ustedes un sinnúmero de escrituras. If I'm a Pharisee and a legalist, then so is James, John, Peter, and Paul. Si yo soy un fariseo y un legalista, así también lo serían Juan, Pedro, Jacobo y Pablo. Many people in the churches today, even the pastors and the leaders, Mucha gente en las iglesias hoy, aún los pastores y los líderes, they're indistinguishable from the world. son indistinguibles del mundo. So much of the world has gotten into the church, you can't tell the difference. Tanto ha entrado el mundo a la iglesia que ya no se puede ver la diferencia. They dress the same, Visten igual, they talk the same, hablan igual, they have the same hairdos, tienen el mismo estilo de cabello, the same tattoos, piercings, etc. los mismos tatuajes, perforaciones en el cuerpo, etc. More tragically, they have adopted the same philosophies and lifestyles of the world. Más trágicamente es que han adoptado las mismas filosofías y estilos del mundo. I don't know how to get this across any better tonight. This is a very serious matter that's facing the whole church now. Mire, yo no sé cómo poner esto de forma más clara esta noche, pero esto es un asunto muy serio que la iglesia está enfrentando hoy. It was so serious in the first century that all the apostles write about it. Era tan serio en el primer siglo que todos los apóstoles escribieron al respecto. And they use very strong language. Ellos utilizaron un lenguaje muy contundente. Let me give you some examples. Déjeme darle algunos ejemplos. James chapter 4, verse 4. Santiago capítulo 4, verso 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. James writing to Christians in the church. Santiago escribiendo a los cristianos en la iglesia. It's hard to even imagine this now. Es difícil tan siquiera imaginarse esto. He calls them out. He says, you adulterers and adulteresses. Él los señala, le dice adúlteros y adúlteras. Don't you know that friendship with the world is hatred toward God? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Cualquiera que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. If you call that legalism or Phariseeism, I don't care what you want to call it.
Si usted llama esto legalismo, fariseísmo, no me importa cómo se le quiera llamar. These are words you and I better pay attention to. Estas son palabras que usted y yo debemos prestar atención. Our relationship in this world with the world is extremely important. Nuestra relación en este mundo con el mundo es extremadamente importante. And we're in danger of becoming harlots when Y, we're called to be the bride of Christ. y estamos en peligro de ser llamados la gran ramera cuando debiéramos ser llamados la novia de Cristo. Because of our love affair with the world, with all of its fashions and culture and philosophies and what have you. Con nuestro amorío con el mundo, con sus filosofías, con sus corrientes y con todo lo que conlleva eso. Let's see what the Apostle John has to say. Veamos lo que el apóstol Juan tiene que decir. He's the apostle of love, right? Él es el apóstol del amor, ¿no? Read 1 John 2, verses 15 to 17. Leamos primera de Juan 2, versos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Well, was John a legalist? ¿Era era Juan legalista? Was he a Pharisee? ¿Era él un fariseo? I don't think so. No creo, But he uses strong language just like James. pero utiliza un lenguaje muy contundente y fuerte como Santiago. Do not love the world or anything in the world. No améis el mundo ni lo que está en el mundo. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. And then he lists all the cravings, all the sin, all the lust, all the boasting of the world. It does not come from the Father, but it comes from the world. Y procede a decir que la concupiscencia de la carne, de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Here's the real problem. Aquí está el problema real. The world and all of its lusts will pass away. El mundo y sus placeres van a pasar, But the man who does the will of God pero el hombre que hace la voluntad de Dios. Now, I'm going to very quickly run through a number of scriptures. Y ahora, de forma rápida, voy a pasar por un número de pasajes. And I'm going to list very quickly a number of things that the New Testament says about the world. Y voy a enumerar de forma rápida ciertas cosas que dice el Nuevo Testamento sobre el mundo. Understand, when we're talking about the world, we're not talking about the physical mountains and the sea and the soil and the rocks. Entienda que cuando hablamos del mundo no estamos hablando de las cosas físicas como las montañas, los mares, las rocas. We're talking about a whole system that is evil and it is set against God, just like Babylon. Estamos hablando de un sistema entero que es malvado y está contra Dios, así como Babilonia. Now, you don't need to go there, but Ephesians 5 tells us that Christ gave himself for his bride. No tenemos que ir allí, pero Efesios 5 dice que Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. That she can be glorious, radiant, without spot, wrinkle, or blemish. De modo que pueda ser sin mancha y sin arruga y gloriosa. The first point I want to make, Primer punto que quiero establecer. listen to this carefully. Escuche esto con cuidado. The world spots, stains, pollutes, corrupts, and defiles. El mundo mancha, contamina, Pollutes. corrompe y contamina. Yeah. James chapter 1, verse 27.
Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yeah. So we can't be a bride without spot and love the world. No podemos ser una novia sin mancha y a la misma vez amar el mundo. James is very clear about that here in the first chapter. It's going to Sa- spot your garments. Santiago es muy claro en esto, en el primer capítulo de su epístola: va a manchar tus vestiduras. It defiles us, it pollutes us. Nos contamina, nos mancha. Remember, Daniel and the other three Hebrews, they would not defile themselves with the food of Babylon. Recuerden que Daniel y sus tres amigos decidieron no contaminarse con la comida de Babilonia. Let's go to Peter. Vayamos a Pedro. Maybe Peter is a legalist or a Pharisee. Quizás Pedro es un legalista o un fariseo. None of these guys seem to like the world very much. Ninguno de estos hombres que estamos mencionando aparentan ser atraídos al mundo. Read 2 Peter chapter 1, verse 4. Veamos segunda de Pedro capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. So God wants us to be partakers of his divine nature. Que Dios quiere que seamos partícipes de su naturaleza divina. To do that, we have to flee from all the contamination that's in the world. Para hacer esto tenemos que huir de toda la contaminación que hay en el mundo. Look also in 2 Peter 2, verse 20. Miremos en segunda de Pedro capítulo 2, verso 20. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio. Notice the testimony of a true believer is they have escaped the contamination of the world. Noten que el testimonio de un verdadero creyente es que ellos han escapado de la contaminación del mundo. Because the world is defiling. Porque el mundo corrompe, contamina. Go to Ephesians chapter 6. Vayamos a Efesios capítulo 6. The second point is the world is ruled by darkness. El segundo punto es que el mundo está gobernado por las tinieblas. The true believer has been translated out of darkness into marvelous light. El verdadero creyente ha sido transportado de las tinieblas a la luz maravillosa. Make no mistake, this world is ruled by darkness. No se equivoque, este mundo es gobernado por las tinieblas. The finances are ruled by darkness. Politics ruled by darkness. Las finanzas, las políticas son gobernadas por las tinieblas. Ephesians 6, verse 12. Efesios 6, capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. You know, as many times as I have preached on this verse, Mire, el número de veces que yo he predicado de este verso, I never saw this so clearly until about a week ago. no vi esto tan claro como hasta hace una semana. You're familiar with these verses, hopefully, where Paul says, put on the whole armor of God. We have a battle here. Usted es familiarizado con estos versos donde Pablo dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Estamos en una batalla aquí. We often emphasize that we're battling with spiritual forces in heavenly places. Y a menudo enfatizamos que estamos batallando contra potestades espirituales en lugares celestiales. And that's true. Y esto es cierto. But Paul actually says we're battling in two different realms. Pero Pablo dice que estamos batallando en dos reinos diferentes. We're fighting against the powers of this
dark world and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Estamos batallando contra poderes de este mundo y contra potestades en lugares espirituales. Notice the phrase powers of this dark world. Noten la frase gobernadores de las tinieblas de este mundo. Yeah. So we're in the world and we're battling against the powers that are over this dark world. Y estamos en el mundo batallando contra estos gobernadores de las tinieblas de este mundo. Third point, Tercer punto. the world promotes a God-rejecting, humanistic kind of wisdom. El mundo promueve una sabiduría que rechaza a Dios y que es humanista. It has lots of names. Tiene muchos nombres. It includes things like evolution, which denies God as creator. Incluye cosas como evolución, la cual niega a Dios como creador. And all kinds of philosophies. Y todo tipo de filosofías. God calls all of this humanistic wisdom foolishness. Dios se refiere a todo esta sabiduría humanista como necedad. This is what's being promoted on most of the college campuses. Esto es lo que está siendo más promovido en todas las universidades. Now, thank God for godly professors who are in some of these institutions. Y gloria a Dios por algunos profesores en estas instituciones, los cuales son temerosos de Dios. But many of these professors are absolutely demonized. Pero muchos de estos profesores están completamente endemoniados. They are filled with demons and they're promoting a God-rejecting, antichrist kind of a wisdom. Y están llenos de demonios y promueven esta sabiduría anticristiana que va contra Dios. Look in 1 Corinthians 1, Miremos en 1 Corintios 1, verses 20 to 25. versos del 20 al 25. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Look also in chapter 3, verse 19, 1 Corinthians 3, 19. Veamos también este mismo libro de 1 Corintios, capítulo 3, verso 19. Porque la sabiduría de este mundo, insensatez es para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. You know, a former student of mine, Un estudiante que tuve, he's now in his second year at the University of Maryland. él está ahora en su segundo año en la Universidad del Estado de Maryland. And one of the courses he's taking this semester is anatomy and physiology. Y uno de los cursos que está tomando este semestre es anatomía y fisiología. It's a big class, I think, of several hundred students. Es una clase, un grupo grande, como varios cientos de estudiantes. And I love this kid because he's bold. He'll stand up for the Lord. Y me encanta este muchacho porque él es atrevido, él se para firme por Dios. And one day the professor was ranting on and on about how all these amazing organs and systems in the body evolved just by random chance. Y un día el profesor estaba campeando por sus respetos, hablando cómo todos estos órganos complicados son productos de la evolución. And this young man raised his hand Y este joven levantó su mano and he said, "Professor, with all due respect, that's not what Pastor Pratt teaches."
Él le dijo, profesor, con todo, con el debido respeto, esto no es lo que el profesor Pratt enseña. He said, we learn that we're fearfully and wonderfully made by God, that every part of us is evidence of a creator. Y nosotros aprendimos, fuimos enseñados que fuimos maravillosamente y terriblemente creados por Dios. Well, the professor kind of brushed him off and kept on going. El profesor prácticamente lo ignoró y continuó. Last week, they had their first big exam in the class. La semana pasada tuvieron un examen final en la clase. This boy got the top grade out of the whole class. Este joven obtuvo la nota más alta de toda la clase. Praise God. Gloria a Dios. That's what we want to see is young men and young women who are smart, they're capable of learning and understanding, but they're standing for the Lord like Daniel and these other young men. Y eso es lo que queremos ver, jóvenes que estén dispuestos sí a aprender, pero a pararse firmes por Dios como Daniel y sus amigos. A fourth point I want to make about the world. Cuarto punto que quiero hacer sobre el mundo. Like a river, it has a strong current. Tal como un río tiene una corriente muy fuerte. And you get caught in that current, and the current can just pick you up and carry you along. Y si usted queda atrapado en esa corriente, la corriente se lo lleva. Look in Ephesians chapter 2. Miremos en Efesios capítulo 2. Read verses 1 to 5. Veamos los versos del 1 al 5. Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Now, Paul is reminding the Ephesians Así que Pablo le está recordando a los efesios where they were before they came to Christ. ¿dónde estaban ellos antes de venir a Cristo? Good for you and me to remember where we were before we came to Christ. Es bueno para ustedes y para mí recordar dónde estábamos antes de venir a Cristo. They were dead. Estaban muertos. Dead in trespasses and sins. Muertos en delitos y pecados. But they were dead men walking. Pero eran muertos caminando. Although they were spiritually dead, verse 2 says they were still walking. Aunque estaban espiritualmente muertos, según el verso 2, todavía caminaban. They walked according to the course, or the Spanish actually gets it right, la corriente de este mundo, the course, the current of this world. Y en el español tiene la traducción más exacta diciendo que andaban conforme a la corriente de este mundo. I don't know if you've ever gotten caught in a current at the beach or in a river. Yo no sé si alguna vez usted ha sido atrapado por una corriente, una resaca en el océano o en un río. I don't care how good of a swimmer you are. A mí no me importa cuán buen nadador usted sea. Some of these currents are way beyond your ability to swim. Muchas de estas corrientes están mucho más allá de su habilidad para nadar. There's a current in this world. It's just sweeping people along. Hay una corriente en este mundo y se está llevando a todo el mundo. There's a current of immorality. Hay una corriente de inmoralidad. There's a current of greed and selfishness. Hay una corriente de avaricia y egoísmo. There's a current of perversion. Hay una corriente de perversión. And I could go on, but the current just carries people along. Y puedo continuar, pero el punto es que esta corriente se lleva a la gente. And notice in verse 3, he says, we all once conducted ourselves in the lust of our flesh. Y noten cómo en el verso 3 dice
que también todos nosotros vivimos en esta corriente en otro tiempo. We were all the same, dead Todos in sin, walking in the current of this world. éramos todos iguales, muertos en nuestros delitos y pecados, andando en la corriente de este mundo. God, in his great mercy, took these dead sinners and made us alive together with Christ. Y Dios en su infinita misericordia tomó estos pecadores muertos en sus delitos y nos dio nueva vida en Cristo. By grace, you have been saved. Por gracia habéis sido salvos. Let me tell you something. I remember all too well. Déjeme decirles algo, yo me recuerdo muy bien. I was one of those dead fish, Yo era uno de esos peces muertos. just going with the flow. Yo iba con la corriente. Whatever the world told me to do, that's what I did. Lo que fuera que el mundo me dijera que hiciera, eso hacía yo. Smoke weed, take drugs, fornicate, did what everybody else was doing. Fumar marihuana, consumir drogas, fornicar, todo lo que el mundo me decía que hiciese. There's a current, a very strong current in the world today. Hay una corriente muy fuerte en el mundo hoy. And you and I have to fight that current. Y ustedes y yo tenemos que luchar contra esa corriente. You know, it's so inspiring to watch these videos of the salmon and the other fish that swim upstream. Es muy inspirador ver estos videos donde salen peces y salmones que nadan contra la corriente. I don't know how they do it. They swim up waterfalls. Yo no sé cómo lo hacen, pero nadan corriente arriba en una cascada. Dead fish can't do that. You got to have a live fish. Peces muertos no pueden hacer esto, tienen que ser peces vivos. God's looking for some live Christians like Daniel and his friends who will swim against the current of Babylon. Dios está buscando por cristianos que están vivos, como Daniel y sus amigos que nadaron contra la corriente en Babilonia. A fifth point, Quinto punto, this whole world system este sistema entero del mundo is under Satan's control. That's why it's so evil. está bajo el poder de Satanás, es por eso que es tan malvado. And it must be overcome by every true believer. Y tiene que ser vencido por cada creyente verdadero. Look at 1 John again, this time chapter 5. Miremos Primera de Juan nuevamente, esta vez capítulo 5. 1 John 5, read verses 4 and 5. Primera de Juan capítulo 5, versos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Remember we talked about being born from above, Recuerden que hablamos sobre ser nacidos de arriba, becoming new creations in Christ. pasar a ser nuevas creaciones en Cristo. John says everyone who's had that experience, they overcome the world. Juan dice que todo aquel que ha tenido esa experiencia ha vencido al mundo. It doesn't say they're friends with the world, they overcome the world. No dice que sean amigos del mundo, sino que vencen al mundo. And here's why we must overcome the world. Y he aquí el por qué debemos vencer al mundo. It's evil and it's against everything that God stands for. Es maligno y está en contra de todo aquello que sea de Dios. Drop down to verses 18 and 19. 1 John Sí. 5, 18 and 19. Primera de Juan, capítulo 5, versos 18 y 19. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en maldad. The whole world is under the control, literally, of the evil one. El mundo entero está bajo el control, literalmente, del maligno. Yeah, the whole world is under the devil's control. El mundo entero está bajo el control del diablo. That's why we must not love it. Es por eso que no debemos amarlo. We must swim against it, like Daniel and his friends. Debemos nadar contra él, según hicieron Daniel y sus amigos. We must overcome it.
Debemos vencerlo. There is a spirit of the world. Hay un espíritu del mundo. And if you look in 1 Corinthians chapter 2, Y si vemos en 1 Corintios capítulo 2, you'll see that this spirit is fighting against the Holy Spirit. vemos que este espíritu batalla contra el Espíritu Santo. I believe it's the spirit of Antichrist. Yo creo que es el espíritu del anticristo. 1 Corinthians 2, read verses 9 to 12. 1 Corintios capítulo 2, los versos del 9 al 12. Antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. You know, if you have any doubt about the fact that the whole world is under the control of Satan, Si a usted le queda alguna duda del hecho de que el mundo entero está bajo el poder de Satanás, I've studied this very carefully the last couple of years. yo he estudiado esto cuidadosamente los últimos par de años. I see it in politics, Lo veo en la política, I see it in the media, lo veo en los medios de comunicación, I see it in education, lo veo en la educación, and on I can go. y así puedo seguir. It's a lying spirit. Es un espíritu de mentira. What does the devil do? ¿Qué hace el diablo? He lies. Él miente. That's his native language. Eso es su idioma natal. That spirit is now over this dark world. Ese espíritu está ahora sobre este mundo oscuro. That's why people look right in the TV camera and they lie and they don't even have any conscience. Y es por esto que la gente mira a la cámara y mienten porque ya no tienen ni siquiera conciencia. Congressmen, senators, all kinds of government leaders, even under oath, they just lie and lie and lie. Congresistas, senadores, todo tipo de líderes políticos, aún bajo juramento, mienten. I've heard this in two different versions. Yo he escuchado esto en dos versiones diferentes. How can you tell when a politician is lying? Cómo usted sabe cuando un político está mintiendo? His lips are moving. Sus labios se mueven. Or how can you tell the devil's lying? O cómo usted puede saber que el diablo está mintiendo. His lips are moving. Sus labios se están moviendo. That's what he does. And that's what's infected this whole world system. Es eso lo que él hace y esto es lo que ha infectado este mundo, este sistema mundial. I don't know if you understand this, but our whole financial system is fake. It's built on lies. No sé si ustedes logran comprenderlo, pero nuestro completo sistema financiero es falso, está sujetado sobre mentiras. And it's all marching toward the day after the church is raptured. Y está todo en marcha hasta el día en que la iglesia sea arrebatada en el rapto. And the Antichrist seizes full control of the whole financial system during the tribulation. Y el anticristo tome control absoluto del sistema financiero durante la tribulación. We're very close to that now, folks. Estamos muy cerca de esto ahora, mis amigos. So God's message to the church, Así que el mensaje de Dios a las iglesias, as we've read, según leímos, don't love the world, overcome the world. no améis el mundo, venzan al mundo. Let's look at two more scriptures that are even clearer. Veamos dos escrituras más que son aún más claras. And they say, come out, be separate, do not conform to the world. Donde estas escrituras dicen que salgamos de ellas, que no nos conformemos o seamos iguales al mundo. Now, again, I know people are going to yell and scream and say, oh, this is legalism. He's preaching against worldliness. That's legalism. Y una vez más lo voy a repetir. Sé que hay personas que van a decir, esto es legalismo, esto me está predicando contra el mundo, eso es legalismo. Read Romans 12, verses 1 and 2.
Leamos Romanos capítulo 12, versos 1 al 2. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. I think verse 2 is pretty clear. Yo creo que el verso 2 es muy claro. Do not conform to the pattern of this world. No os conforméis a este mundo. I'm not going to point out specifics again, but just look at how much the church is copying the world. No voy a entrar en muchos detalles, pero solamente observen cuánto la iglesia ha copiado al mundo. And yes, you can talk about clothing, you can talk about dress, you can talk about lifestyles, and on and on and on. Y sí, usted puede hablar de ropa, de vestido, estilos de vida y sucesivamente. Why do we want to copy the world? ¿Por qué quisiéramos nosotros copiar al mundo? Why can't we hear the Holy Spirit calling us, come out, be separate, be different? ¿Por qué no podemos más bien escuchar al Espíritu Santo diciendo, salid de ahí, sean diferentes? Look in 2 Corinthians chapter 6, Veamos en 2 de Corintios capítulo 6, verses 14 to 17. versos del 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Please underline verse 17. Por favor, subraya el verso 17. Come out from them and be separate, says the Lord. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. That's not legalism. Esto no es legalismo. That's the voice of God. Esa es la voz de Dios. Come out from all this defilement, Salid de toda esta contaminación, wickedness, esta darkness, maldad, tinieblas, unbelief, incredulidad, idolatry. idolatría. Come, be separate, be my people. Salir de ahí, apartaos, sean mi pueblo. That's what Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah did. Esto fue lo que Daniel, Azarías, Misael y Ananías hicieron. They refused to be corrupted and contaminated by Babylon, even though they were living in Babylon. Ellos rehusaron contaminarse e imitar a Babilonia, aún viviendo en Babilonia. Now, we don't have time to read the stories. You can read them on your own. No tenemos tiempo para finalizar la historia, usted la puede leer por su cuenta. When you come to Daniel 3, Pero cuando usted llega a Daniel capítulo 3, Hananiah, Mishael, and Azariah, Ananías, Misael y Azarías, you know, I made up my mind. I'm going to start calling them by their real names rather than Shadrach, Meshach, and Abednego. mire, yo decidí que yo los iba a llamar por sus nombres verdaderos, no por Sadrach, Mesach y Abednego. They refused to bow down to Nebuchadnezzar's 90-foot idol. Ellos rehusaron inclinarse ante el ídolo que había levantado Nabucodonosor. They dared to be different. Ellos se atrevieron a ser diferentes. They were the only three in the whole kingdom that refused to bow down to that idol. Ellos fueron los únicos 3 en todo el reino que se atrevieron a desafiar a aquel ídolo. And you know the trouble they got in. Y ustedes saben el problema en que se metieron. They were thrown into a fiery furnace, Ellos fueron lanzados en un horno ardiendo, but God kept them. pero Dios los guardó. And God glorified his name through them because they stood for the Lord.
Y Dios glorificó su nombre en ellos porque ellos se pararon firmes por Dios. We remember the story of Daniel. Y recordamos la historia de Daniel. Excuse me, I'm muting somebody here. We're getting a bunch of noise. Escúcheme, estoy silenciando a alguien porque está entrando mucho ruido. Daniel liked to pray. Daniel le gustaba orar. You can read about it in Daniel 6. Usted puede leer sobre esto en Daniel capítulo 6. Well, they passed a law against prayer. Ellos pasaron una ley contra la oración. Didn't matter to Daniel. No le importó a Daniel. He's going to keep praying. Él va a continuar orando. If it means losing his life, what's that? He doesn't care. Aún si esto implicaba perder su vida, él no le importaba. So he got thrown into a den of lions. Así que él fue echado en un foso con leones. God kept him just like he kept Hananiah, Mishael, and Azariah. Y Dios lo guardó a él del mismo modo que guardó a Ananías, a Misael y a Azarías. These young men were firm in their convictions. Estos jóvenes estaban firmes en sus convicciones. They refused to conform to Babylon. Ellos se rehusaban a conformarse a Babilonia. They refused to give up their faith and their identity. Ellos rehusaron rendir su fe y su identidad. We're Hebrews. We're Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. We're not down to Babylon. Nosotros somos judíos. Nosotros somos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Nosotros no nos vamos a inclinar a Babilonia. Now, very quickly, I'm not going to take a lot of time. You'll have to read this on your own. Y que rápidamente, no voy a tomar mucho más tiempo. Usted tiene que leer esto por su cuenta. I mentioned earlier that in the book of Revelation, Mencioné anteriormente que en el libro de Apocalipsis, especially in the final chapters, you suddenly see all these references to Babylon. especialmente en los últimos capítulos, usted ve estas referencias a Babilonia. That idolatrous, harlot spirit of Babylon Que este espíritu de la gran ramera idólatra de Babilonia is alive and well today. Está vivo hoy. And it's going to be greatly revived during the tribulation. Y va a ser grandemente avivado durante la tribulación. And we have shared here very clearly that while Christ is preparing his church, the bride, y hemos aquí explicado claramente que mientras Cristo prepara a su novia, the Antichrist, I believe it's the spirit of Babylon, yo creo que el anticristo es el espíritu de Babilonia, is preparing a harlot church. Él está preparando una iglesia ramera. Yeah, remember James 4:4? James called the believers there adulterers and adulteresses because they love the world, the spirit of the world. ¿Recuerdan en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, cuando él le llama a algunos creyentes adúlteros y adúlteras porque ellos amaban al mundo? Read Revelation 17. We're just going to read verses 1 to 5. Leamos Apocalipsis capítulo 17, solamente los versos del 1 al 5. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito. Okay, stop for a second. Who is this great prostitute? ¿Quién es esta gran ramera? And we read about blasphemy, abomination, filth, adultery. There's something really sick about whoever this woman is. Y vemos aquí nombres de blasfemia, adulterio. Hay algo que está muy mal, quien quiera que sea esta mujer. Here it comes in verse 5. Aquí viene en el verso 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. This is a mystery. Esto es un misterio. Mysteries mean they have to be revealed to us by the Holy Spirit.
Misterio significa, tiene que ser revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Almost out of the blue, here's Babylon again. Casi súbitamente, de la nada, aquí está Babilonia nuevamente. Second Thessalonians talks about the mystery of ungodliness, the mystery of iniquity. Segunda de Corintios menciona el misterio del espíritu de iniquidad. It's talking about the spirit of Antichrist. Habla sobre el espíritu del anticristo. One translation says it's the secret power of lawlessness. Hay una traducción que dice que es el poder secreto, lawlessness, de la impiedad. Yeah. Behind the scenes, there's all kinds of hidden darkness at work in the world today. Tras bastidores hay todo tipo de tinieblas en operación en el mundo de hoy. I believe it's this spirit, the mystery Babylon the Great. Yo creo que es este espíritu, el misterio, Babilonia la Grande. God will finally judge this spirit. Finalmente Dios va a juzgar este espíritu. Look in Revelation 18. Miremos en Apocalipsis 18, Read verses 1 to 5. versos del 1 al 5. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la Grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Notice the words again that are used to describe this Babylon the Great. Noten las palabras que son nuevamente empleadas para describir a la gran Babilonia. A home for demons, La habitación de demonios, a haunt for every evil spirit, guarida para todo espíritu inmundo and for every unclean and detestable bird. y toda ave inmunda y aborrecible. Over and over, it mentions her adulteries. Una y otra vez es mencionado sus adulterios y fornicaciones. And verse 3 talks about her riches and her excessive luxuries. Y el verso 13 menciona sus riquezas y sus lujos, and her sins. sus pecados. There's something really unclean and defiling about this spirit of Babylon. Hay algo muy inmundo y corrupto sobre este espíritu de Babilonia. You know, recently I found myself praying one day. Recientemente me encontré orando un día. I said, Lord, you have to get this spirit of Babylon out of the church. Dije: Señor, tú tienes que sacar este espíritu de Babilonia de la iglesia. The Holy Spirit stopped me. El Espíritu Santo me detuvo. No, you're praying wrong. Dije: no, tú estás orando mal. I'm not going to take the spirit out of the church. I'm calling the church to get out of Babylon. Yo no voy a sacar el espíritu de Babilonia de la iglesia. Yo estoy llamando a la iglesia a que salga del espíritu de Babilonia. Read verse 4 again. Leamos el verso 4 nuevamente. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Come out of her, my people. Salid de ella, pueblo mío. Out of who? ¿Salid de quién? Out of Babylon the Great. De salir de Babilonia la Grande. Come out of that spirit. Come out of that defilement, my people. Salir de este espíritu, de esta inmundicia, pueblo mío. Don't share in any of her sins. Be separate. Come out. No participes de ninguno de sus pecados. Sepárate de ella. Sal de ella. Now, if you still have any doubts about the fact that this is a spirit that is already in the world, Si a usted le queda alguna duda de que esto de hecho es un espíritu que opera en el mundo, the apostles wrote this
regularly in the New Testament. The spirits of Antichrist are already here. Los apóstoles escribieron sobre esto de forma regular en el Nuevo Testamento. El espíritu del anticristo ya opera. Read verse 20 and then verse 24. Leamos el verso 20 y el 24 de Apocalipsis 18. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha vengado en ella. Verso 24. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. So, as judgment is coming upon Babylon the Great, Según el juicio cae sobre la gran Babilonia, here comes this voice. aquí viene esta gran voz. Rejoice over her, O heaven. Alégrate sobre ella, cielo. Rejoice, saints and apostles and prophets. Reconcíliese los apóstoles, los profetas y los santos. God has judged her for the way she treated you. Dios la ha juzgado a ella por la forma en que ella te ha tratado a ti. Apparently, this was the very spirit behind the persecutions, the executions of saints, apostles, and prophets down through the ages. Aparentemente ese es el mismo espíritu detrás de las persecuciones y ejecuciones de los santos, de los profetas, a través de todas las edades. Remember what Jesus prayed? ¿Recuerden lo que Jesús oró? The world has hated them because they are not of the world. El mundo los aborreció porque no son del mundo. Here in verse 24, Aquí en el verso 24, it says, in her, that's in Babylon, dice que en ella, esto es en Babilonia, was found the blood of prophets and of the saints, dice que fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, and of all who have been killed on the earth. y de todos los que han sido muertos en la tierra. I don't know about you. No sé ustedes, I don't want anything to do with this world. yo no quiero nada que ver con este mundo. I want to be able to say, like Paul, I am crucified to the world, and the world is crucified to me. Want nothing to do with it. Yo quiero ser capaz de decir lo que dijo Pablo, yo estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado para mí, no quiero nada que ver con este mundo. God is looking for men and women like Daniel and his friends Dios está buscando hombres y mujeres como Daniel y sus amigos who will stand for God and his righteousness no matter what. que van a pararse firmes por Dios y su justicia, no importa qué. We believe that great persecution is coming. Creemos que viene una gran persecución. And people who are already in love with the world and just want to copy whatever the world is doing, Y la gente que ya está enamorada del mundo y copiar lo que el mundo ya hace, it's going to be very sad in the end. van a estar muy tristes al final. Hopefully they can hear this voice saying, come out of her, my people. Ojalá que puedan oír esta voz que dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. I saw a picture many, many years ago. Like a movie. No, it was a drawing. It was a picture. Okay, yo vi una pintura, una obra hace 10 años atrás. And it was the picture of the three Hebrew boys refusing to bow down to Nebuchadnezzar's 90-foot image. Y era una pintura, una obra sobre los 3 jóvenes judíos rehusando postrarse ante la estatua que levantó Nabucodonosor. You see all the multitudes laying down prostrate, conforming to the world, worshiping this idol. Y usted ve en la pintura todas estas multitudes postradas ante esta escultura en la corriente del mundo. And right there in the middle are these three, Hananiah, Mishael, and Azariah. Y allí mismo en el medio estaban Ananías, Misael y Azarías. They're standing up, Ellos están de pie, only 3 of them, solamente 3, refusing to bow down to Nebuchadnezzar's idol. rehusándose postrarse ante el ídolo de Nabucodonosor. God, help us to stand like that in these last days.
Que Dios nos ayude a pararnos firmes de esa manera en estos últimos días. Perhaps you've heard this saying, Quizás usted ha escuchado este refrán. people who don't stand for something will fall for anything. Aquel que no se para firme por algo va a terminar cayendo por algo. Sadly, people are falling for every kind of deception, every kind of delusion that comes down the pike now. Tristemente, la mayoría de la gente están cayendo ante cualquier tipo de engaño e ilusión que aparece hoy en día. Because they never resolved like Daniel. Porque no tuvieron el temple que tuvo Daniel. I'm not a friend of this world. Yo no soy amigo de este mundo. I'm not going to buy into the culture, the philosophy, the current of this world. Yo no voy a ceder ante la filosofía, la corriente de este mundo. I've been born from above, Yo he sido nacido de arriba, radically converted, radicalmente convertido, transformed into a new creation in Jesus Christ. transformado en una nueva creación en Jesucristo. He's given me a spirit of faith like Caleb. Me ha dado un espíritu de fe al igual que I Caleb. believe every promise of God is true. Yo creo que todas las promesas de Dios son ciertas. And so help me God, I'm going to stand for God in these last days. Y así me ayude Dios, yo voy a pararme firme por Dios en estos últimos días. Greater is he that is in me than he that is in the world. Más grande el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. I have Christ in me, the hope of glory. Yo tengo a Cristo en mí, esperanza de gloria. I have the fullness of the Holy Spirit, and he will strengthen me with power and might in my inner man. Yo tengo la llenura del Espíritu Santo y Él me va a fortalecer en el hombre interior. We need to dare to be different. Debemos atrevernos a ser diferentes. And in closing, I want to go back to the Old Testament for one last scripture. Y cerrando, quiero regresar al Antiguo Testamento para una última escritura. Exodus chapter 33, Éxodo capítulo 33, read verses 12 to 16, and then we're done. los versos del 12 al 16 y finalizamos. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y que halle gracia en tus ojos y considera que este pueblo es tu gente. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No, up to 16. Sorry. Continuamos en el 15. Y él respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? ¿En qué se conocerá? ¿Qué nos va a distinguir a nosotros de todos los otros pueblos que están sobre la tierra? It's the presence of God. Es la presencia de Dios. Brothers and sisters, it's not how big a Bible we carry or how many Jesus buttons we have. Hermanos y hermanas, no consiste en el tamaño de la Biblia que llevemos o cuántos broches de Jesús tengamos en nosotros. We need the glory of God, the power of God. We need the presence of God in our lives. Necesitamos la gloria de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. That's what makes us different. Eso es lo que nos hace diferentes. In the early church, when they saw Peter and John, En la iglesia primitiva, cuando ellos veían a Pedro y a Juan, they realized these guys haven't been to seminary. ellos se dieron cuenta, estos hombres no han ido a ningún seminario. They're just ordinary men. They're fishermen. Ellos son hombres ordinarios, son pescadores. And yet the lame are walking, the dead are being raised up. How are they doing this? Pero aún así los cojos andan, los muertos son resucitados. ¿Cómo hacen ellos esto? The Bible says in Acts, they took note that these men had been with Jesus.
La Biblia dice en el libro de los Hechos que ellos reconocían que habían estado con Jesús. Let them call us names. Let them do whatever they want with us. Que nos pongan nombres, que hagan lo que quieran hacer con nosotros. But let them have to admit there's something different about these people. Pero que también admitan que hay algo diferente en esta gente. God is with them. Dios está con ellos. They've been with God. They've been with Jesus. Ellos han estado con Dios, ellos han estado con Jesús. Let's dare to be different. Atrevámonos a ser diferentes. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. Thank you for the inspiring lives of Caleb and Joshua and Daniel and so many others. Gracias por las vidas inspiradoras de Caleb, de Josué, de Daniel y muchos otros, who refused to bow down to the idols of this world. los cuales rehusaron postrarse ante los ídolos de este mundo. They refused to compromise or conform to the spirit of this world. Ellos rehusaron conformarse al espíritu, a la corriente de este mundo. They knew who they were. Ellos sabían quiénes eran. They knew that you had called them Ellos sabían que tú los habías llamado and that your hand was on their lives. y que tu mano estaba sobre sus vidas. Lord, we've been born from above. Señor, hemos sido nacidos de arriba. You have a purpose and a plan for us. Tienes un plan y propósito para nosotros. You've called us out of darkness, out of all the corruption of this present evil world. Tú nos llamas a que salgamos de las tinieblas, a esta contaminación del mundo, To be your people, para ser tu gente, to be the bride of Jesus, para ser la novia de Cristo, de Jesús, without spot, without wrinkle, and without blemish. sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Holy Spirit, Espíritu Santo, fill us, llénanos, strengthen us, fortalécenos, give us revelation, danos revelación, help us to know who we are ayúdanos a saber quiénes somos and what you've called us to be and to do in these last days. y lo que nos has llamado a hacer y hacer en estos últimos días. We will give you all the praise and all the glory Y te damos toda la gloria y toda la honra in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén, amén, amén. Thank you. Gloria a Dios.